Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros el exdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y profesor de ese centro universitario, Eric Langer. Bienvenido, como siempre, a este programa, profesor Langer. Gracias. ¿Tiene usted una nueva pluma de las que colecciona? Sí, sí, una hermosa, me encanta. ¿Y esta de dónde es? Esa es una alemana, Diplomat se llama la marca. Y le hace juego con la corbata por el color. Exacto, sí, sí, yo siempre trato de venir, no sé si se ha dado cuenta. O sea, siempre la pluma hace juego con la corbata. Sí, sí, es parte de mi fashion statement, como se dice en inglés. Pues muy bien. Beatriz Pascual, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida a esta casa. Muchas gracias. Y hoy es día de San Isidro, que es su ciudad, Madrid, la capital de España. Sí, normalmente en Madrid se organiza una gran verbena en la calle, se venden rosquillas, y que son las tontas, las listas y las de Santa María, y uno va a la ermita del Santo, que es donde estaba San Isidro cultivando, porque era un agricultor en Madrid, y se coge agua porque está bendita, y se lleva a las casas para curar las enfermedades. San Isidro era un agricultor. Sí, y se le apareció la Virgen, se le apareció algún tipo de santo, y entonces por eso se celebra, porque él es el patrón de Madrid, y sobre todo en el sur de Madrid, que es de donde yo soy. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, un centro de pensamiento aquí en Washington y además hincha del Chelsea. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y Juan Felipe Celia, director adjunto de Asuntos para América Latina o para América Latina de The Atlantic Council. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Barranquillero es usted, Colombia. Barranquillero, sí. Hincha del Junior de Barranquilla. Junior de Barranquilla, juniorista. Muy bien. Bueno, primer asunto, y es un asunto grave, un asunto muy serio. Aquí está la portada del diario The Washington Post. 58 palestinos muertos ayer en las protestas en Gaza. ¿Y qué es lo que ha pasado? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió ayer su promesa cuando se celebraban los 70 años de la creación del Estado de Israel, y se lo pregunto a Juan Carlos Hidalgo, creación ordenada por las Naciones Unidas en aquel momento. Y lo que hizo el señor Trump fue trasladar la embajada estadounidense que estaba en Tel Aviv a Jerusalén. Aquí hay que hacer un poquito de historia para entender el asunto. Jerusalén es una ciudad antiquísima de 4.000 o 5.000 años. A mediados del siglo XX había un mandato británico que era el Reino Unido, o la Gran Bretaña era la que controlaba Jerusalén. Cuando fue creado el Estado de Israel en aquel 14 de mayo de 1948, terminó el mandato británico. Y aparte de que se creó el Estado de Israel, se habló de la partición de Jerusalén, una ciudad que además ha sido sagrada para las 3 religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Posteriormente, en los años 60, vino la Guerra de los 6 días. Antes de eso, incluso los musulmanes habían invadido el barrio judío en un momento dado, pero en la Guerra de los 6 días, a mediados de los años 60, lo que hicieron los israelíes fueron tomar control de la zona este de la ciudad, la zona oriental de la ciudad. Posteriormente, en 1980, en protesta por lo que las Naciones Unidas consideraban una colonización de Israel de la zona este de Jerusalén, la mayor parte de los países trasladaron, o prácticamente todos, sus embajadas a Tel Aviv para no reconocer a Jerusalén como capital. Donald Trump ha roto con la neutralidad estadounidense en esa materia y ordenó trasladar la embajada, como decíamos, a Jerusalén. Hubo protestas en Gaza, en la franja de Gaza, donde vive más de 1,5 millones de personas, y ha habido al menos 58 muertos como consecuencia de ello. Hoy dice el diario The New York Times en su editorial que esta es una medida buena para Trump, un triunfo para Donald Trump, pero una derrota para la paz mundial. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista? Es un triunfo para Donald Trump en el sentido de que este cambio es irreversible. Es muy difícil contemplar la idea de que un presidente futuro vaya a revertir esta decisión, al punto que ayer en la primera fila había senadores demócratas y republicanos aplaudiendo la inauguración de esta legación en Jerusalén. Así que esto es un cambio de estos irreversibles, como probablemente le gustaría a Trump que sean, a diferencia de lo que ocurrió con su predecesor, donde él está desmantelando básicamente todas sus iniciativas de política exterior y de política doméstica. Ahora bien, es una estocada casi que mortal para cualquier proceso de paz, por lo menos mediado por Estados Unidos. Hay que ser honestos. Estados Unidos ha pretendido ser un mediador honesto en este conflicto por
casi que 60, 70 años. Pero lo cierto es que nunca ha sido un mediador honesto, nunca ha sido un mediador imparcial. Incluso en la época de Obama, durante la administración Obama, cuando la administración estadounidense tomó una posición un poco más dura hacia Israel, aún así era una administración abiertamente pro-israelí. O sea, Estados Unidos tiene una política exterior muy pro-israelí. Así que la posición de Estados Unidos queda debilitada irremediablemente. Es irónico que ayer una de las personas que habló en la inauguración era Jared Kushner, que es el yerno y asesor el yerno y asesor del presidente, que se supone es el que está encargado de estar elaborando en este momento una propuesta de paz, que la pregunta es ¿quién del lado palestino va a recibir seriamente una propuesta de paz elaborada por Jared Kushner cuando ayer con bombos y platillos estaba inaugurando esta sede diplomática? Y esta sede diplomática se inaugura, para agravar todavía más el insulto, el día antes del Nakba. El Nakba es la catástrofe, que es como los palestinos llaman al día de la fundación del Estado de Israel, que claramente esto añade más al insulto que para los palestinos ha sido esto. Ahora bien, hay que ser un poco honestos también del otro lado. Del otro lado, claro lamentablemente los palestinos se encuentran en una posición como nunca antes han estado debilitados. Primero, no cuentan con el apoyo de la comunidad árabe. No más. En este momento, aunque parezca irónico, los árabes han establecido cierto entendimiento con Israel porque tienen un enemigo común, que es Irán. Entonces, a pesar de que cuando se anunció el movimiento de la embajada a Jerusalén, el rey de Arabia Saudita, el rey de Jordania, el presidente de Egipto y demás líderes árabes salieron a condenar dicho movimiento, de ahí no pasó. Están más preocupados por Irán que por el futuro de los palestinos. Y por el otro lado, los mismos palestinos están divididos. Mahmoud Abbas su mandato venció hace varios años y sigue como presidente de la autoridad palestina. Hamas sigue controlando Gaza. Están divididos en cuanto a cuál debería ser el grupo representativo que controle el futuro de los palestinos. Así que ha sido una movida maestra. Gran ganador, no tanto Donald Trump, Benjamin Netanyahu, que en un momento en que su posición política está muy endeble, siendo investigado por corrupción, logra esta jugada magnífica de lograr el reconocimiento de Jerusalén del Este como capital de Israel. Eric Langer. Bueno, hay muchísimas cosas que se puede hablar de la historia, que es muy larga, que ya traté de resumir un poco, pero en realidad es aún más larga. Y la Nakba en realidad es el tiempo de cuando los palestinos fueron echados o los líderes árabes dijeron que tenían que salir de allá. Entonces eso también tiene que ver con eso, pero me parece que dos cosas en lo actual. Primero, que Trump ha sacado fuera, como decía Juan Carlos, así de discusión, poner la capital en Jerusalén como una forma de aliento para Israel y para Palestina para por fin llegar a una paz. Pero al mismo tiempo es típico Trump, porque lo que hace Trump es pone algo lo que él quiere, y después digan, bueno, ahora podemos negociar, después de que yo tengo lo que yo quiero, entonces él puede ceder un poquito, y eso es lo que está pasando. Pero el problema con eso es que Trump no sabe nada de la política exterior, no sabe nada de la historia del conflicto, etc. Entonces él usa su forma de negociar en una cosa sumamente explosiva, donde él realmente tendría que tener mucho más cuidado, porque lo que realmente está quitando es la posibilidad de negociación entre los palestinos y Israel. Beatriz Pascual, ayer pidió Kuwait una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recordemos que ese es el organismo encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, y tiene 15 miembros y hay 5 permanentes, que son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China. Y en el Consejo de Seguridad se pidió además que hubiera una investigación independiente por los muertos de ayer. Mientras estaban en una fiesta en la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, pues estaban los muertos. Vemos las fotos con los muertos en las portadas de los periódicos y en los noticieros de televisión.
Pero Estados Unidos, como es miembro permanente, bloqueó esa resolución, con lo cual no va a haber una investigación independiente. ¿Será que esto del Consejo de Seguridad debería cambiarse la Carta de la ONU? Porque da la impresión de que hay muchas cosas que no avanzan. Siempre votan los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para favorecer a sus aliados y perjudicar a sus adversarios. Se ha hablado muchísimo del tema de cambiar la estructura del Consejo de Seguridad, también con el tema de la guerra en Siria. Recordemos que Rusia ha bloqueado toda iniciativa para lograr un consenso con este conflicto, una acción conjunta de la comunidad internacional. La acción de Estados Unidos ayer está pues alineada con todo lo que estábamos hablando, con la posición de Trump, una posición la más pro-israelí que ha tenido jamás Estados Unidos. Ayer en el briefing de la Casa Blanca, el portavoz echó directamente la culpa a Hamás de los incidentes violentos que estaba habiendo en la Franja de Gaza y dijo que era Hamás el que estaba diciendo a la gente que fuera allí a la valla pues para protestar, para tratar de saltarla, y el resultado fue que en realidad, o sea, los palestinos pues sí, ¿no? Pues pueden ir allí, veíamos, ¿no?, el humo de los neumáticos que están quemando, pero los israelíes utilizaron drones para lanzar gases lacrimógenos, dispararon a la gente. Entonces la reacción de la comunidad internacional ha sido muy fuerte. La Unión Europea, ayer Federica Mogherini condenó estas acciones, dijo que, bueno, que eso no podía ser. Hablábamos de los asistentes a la apertura de la embajada en Jerusalén. De los 28 miembros de la Unión Europea fueron solo 4. Se evitó dar una acción conjunta, una postura conjunta de negativa a la apertura de la embajada, pero desde luego la Unión Europea, que es un actor que a veces Trump se olvida de lo importante que puede llegar a ser, o muchos países de Latinoamérica, aunque otros han seguido a Estados Unidos, pues han mostrado su rechazo a todo lo que está ocurriendo. No solamente hay discrepancias, Juan Felipe Celia, entre Estados Unidos y la Unión Europea en esta materia, sino también en América Latina ha habido algunas divisiones. Por ejemplo, ya han anunciado 3 países latinoamericanos, son de Centroamérica, precisamente, que van a trasladar sus embajadas, al igual que lo hizo Estados Unidos, a Jerusalén, que son Guatemala, Honduras, y Paraguay, que es un país suramericano, 2 de Centroamérica y 1 de Suramérica. ¿Ha dividido Trump al mundo con esta decisión de ayer? Yo no sé si necesariamente que haya dividido al mundo. Yo creo que, digamos, porque el consenso general, incluso antes de que tomara la decisión, era de advertencias que le hacían de que no lo hiciera tanto la Unión Europea, América Latina, la comunidad internacional. Yo creo que los países que están, digamos, haciendo estas acciones como Guatemala, como Honduras, lo hacen por motivo estrictamente de interés, digamos, interés nacional. Por ejemplo, Honduras tenía una decisión que venía sobre el TPS, que es una política, un programa de inmigración que cobija a 60.000 inmigrantes aquí en Estados Unidos, y desafortunadamente no funcionó, pero yo creo que esto habla un poco más de la naturaleza transaccional de la política exterior de Donald Trump. La manera como yo creo que algunos de estos países lo ven es tratar de conseguir algún tipo de beneficio al anunciar su apoyo a las decisiones de Estados Unidos, porque para el presidente Trump la política exterior suele ser mucho así de suma cero, o estás conmigo o estás contra mí, y países como Guatemala, como Honduras, que tienen muy buena relación con los Estados Unidos y de cierta manera tienen cierta dependencia de la asistencia financiera y técnica, para ello está lo que piensan sus presidentes, en su mejor interés apoyar la decisión, así no haya funcionado por lo menos en el corto plazo para Honduras. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Felipe, en Colombia, que es su país y el mío, hay elecciones el próximo 27 de mayo. Ahora, a propósito de ser colombiano, hay un cuento de Jorge Luis Borges donde un personaje dice yo soy colombiano, y el otro contesta ¿qué es ser colombiano? Y dice es un acto de fe, y es verdad que ser colombiano es un acto de fe. Pero bien, el asunto es que hay elecciones presidenciales el 27 de mayo, es decir, dentro de yo no sé cuántos días, menos de 2 semanas ya. Es la primera vuelta de quien, si nadie obtiene más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta y definitiva a mediados del mes de junio. Según la mayor parte de las encuestas, diría uno que el 80%, y haciendo una aproximación, si las elecciones fueran hoy, las ganaría Iván Duque, que es el candidato de la alianza de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, ambos expresidentes. Por supuesto que tiene más votos, ahí es el Partido Centro Democrático de Uribe. Tiene Duque aproximadamente un 38% en las encuestas, un 37, un 38. En segundo lugar está Gustavo Petro, exalcalde de izquierdas de Bogotá, que tiene aproximadamente un 29%.
Después viene el señor Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín, un candidato de centro que tiene aproximadamente un 13 o un 17%, y más abajo aparece Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República, lo fue y fue además ministro de Juan Manuel Santos, que tiene aproximadamente un 9 o un 10%. En un par de proyecciones, no encuestas, sino llamadas proyecciones, se dice que Germán Vargas Lleras podría pasar a segunda vuelta. En la mayor parte de las encuestas eso no es así. Publica la revista Semana, que es el semanario más importante en Colombia, una serie de perfiles de los candidatos y se refiere a Petro como, lo titula como el hombre del pueblo. Dice que Petro tiene 58 años, que vivió cuando era joven en una población cercana a Bogotá. Él es de la costa caribe de Colombia como usted. Después él fue a vivir al interior, muy cerca a Bogotá, un pueblo llamado Zipaquirá, estudió en la Universidad Externado de Colombia, fue militante de un grupo guerrillero del M-19, y hace recientemente fue alcalde y terminó además destituido por el Procurador General de la Nación porque se dice que no acató ciertas normas. Lo cierto del caso es que en los sondeos Petro sube y sube, levemente, pero sube y sube. Aquí la pregunta es, ¿puede ganar Petro? La respuesta corta, en mi opinión, es no. Digamos, Gustavo Petro es una persona que suscita emociones muy fuertes, entonces Semana lo categoriza como el hombre del pueblo porque es verdad, porque digamos, primero hay que reconocerle por qué es popular el mensaje de Gustavo Petro. Gustavo Petro proyecta la imagen de preocuparse por los pobres, ir en contra de la corrupción y poder enfrentarse a la política tradicional. Y eso es un mensaje que dice mucho de la situación actual de Colombia, donde la gente está indignada con los mismos con las mismas y la política hecha de la misma manera. Al mismo tiempo, digamos, Gustavo Petro, como dices tú, es de izquierda y eso genera cierto temor. Siendo él un personaje político confrontacional y polémico, también genera mucho rechazo. Entonces, en una posible segunda vuelta donde llegue Gustavo Petro, muy probablemente el voto anti-izquierda, sea contra Iván Duque, sea contra Germán Vargas, Sergio Fajardo, lo heriría de manera, pensaría yo, que mortal, porque similar a como se hizo en el 2014, que ganó Juan Manuel Santos, en parte por el voto anti-uribista, no pro-santista, que la gente no quería tener un candidato cercano al expresidente Uribe. Creo que en este caso sería una situación parecida, digamos, en la retórica colombiana se ha hecho de manera muy exitosa, se ha generado ese temor del fantasma del llamado castrochavismo, de convertirnos en la próxima Venezuela, y si con Juan Manuel Santos, que no tiene historia de haber sido chavista o cercano a Chávez en su historia, casi le cuesta la elección a Gustavo Petro, que tiene unos vínculos muy estrechos históricos con Hugo Chávez, ese temor es mucho más fuerte. Entonces, en segunda vuelta, muy probablemente ese rechazo que eso genera le cueste la elección. Juan Carlos Hidalgo, que ha ido mucho a Colombia. Bueno, a mí me llama la atención una posible conjugación de factores que se podrían estar dando, porque es interesante que Gustavo Petro tuvo un paso desastroso por la alcaldía. Yo recuerdo ir a Bogotá y las pilas de basura, porque el hecho de que él canceló la concesión, que en ese momento era una concesión privada para recolección de basura, y trató de básicamente estatizar la recolección sin haber hecho un planeamiento de ningún tipo, y eso le resultó en este desastre, que luego eso se fue utilizado por el procurador para destituirlo e inhabilitarlo, lo cual fue luego revertido. Pero fue muy efectivo en crear asistencialismo y programas para los pobres, y eso es la base de apoyo de Gustavo Petro, es estas clases populares, efectivamente, que lo apoyan por ese paso a la alcaldía. Ahora bien, me llama la atención si se podía estar dando otro fenómeno, que es también el apoyo de los jóvenes. Los jóvenes, los sectores más jóvenes en Colombia tienen un historial de no participar mucho en política, no votar. Ahora que estuve en las elecciones legislativas me llamó mucho la atención, porque mientras en algunas mesas había unas filas enormes, en otras mesas de votación no había fila. Y yo les pregunté, ¿pero por qué aquí no hay fila? Es porque aquí votan los jóvenes. No votan los jóvenes. Casi no votan. Ahora bien, si de repente el mensaje progresista en materia de temas sociales, como el matrimonio igualitario, como, qué sé yo, ambiente y demás de Petro, empieza a cautivar al votante joven, se puede dar una alianza interesante entre los votantes jóvenes y las clases populares para llevar a un candidato de izquierdas, por lo menos a la segunda ronda. Ya en la segunda ronda habrá que ver si esa alianza le sería lo suficiente para Petro. Yo estoy de acuerdo con Juan Felipe en el sentido de que muy probablemente no sea el caso. Todavía Colombia sigue siendo un país bastante conservador, pero esto es el 2018. Petro apenas tiene 58 años y todavía alcanza para un par de intentos más. Sí, no, y para reforzar el mensaje de Juan Carlos, es que el mensaje de Petro
cala mucho y para mí es particularmente revelador. Una encuesta, la gran encuesta en abril, decía que Gustavo Petro ganaría en la región Caribe. Juan Carlos, tú sabes que, digamos, la región Caribe tiene muchos casi cargos políticos, mucha maquinaria, mucha política tradicional donde el voto de opinión y esa movilización no siempre se ve. Y el hecho de que alguien como Gustavo Petro, de Bogotá, toda la vida radicado en Bogotá, logre suscitar esas emociones es revelador de la ruptura que hay dentro del sistema político y el deseo de la gente de tener algún tipo de cambio con la política tradicional. Pero eso también demuestra que el centro no es política, no es electoralmente popular, porque Sergio Fajardo representa algo parecido en cuanto a ser antiestablecimiento, política diferente, pero Gustavo Petro hace un mejor trabajo de ser confrontacional, de hacer propuestas magnánimas y ambiciosas que puede que ni siquiera sean realistas, pero es lo que la gente quiere escuchar y eso está teniendo un impacto en las encuestas. Como la frase emblemática de la Revolución de Mayo del 68, basta de realidades, queremos promesas. Claro. Beatriz Pascual. Yo creo que hay un factor clave para ver si Petro puede ganar o no, y es la segunda vuelta. Si él logra ganar con más de un 30%, o al menos alcanzar esa barrera del 30%, sí que puede tener oportunidades porque la gente puede verle, pues como decía muy bien Juan Felipe, como un candidato más de centro, como un candidato que puede conquistar a alguien más que la clase popular y a los jóvenes. Otro de los factores clave, por supuesto, es el tema de la abstención. O sea, si no, la gente no se abstiene y no se queda en casa y va a votar, puede haber un cambio que no hemos visto en Colombia en mucho tiempo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Profesor, Bueno, adelante. Me parece que lo que une todos los comentarios hasta ahora es que no sabemos si las encuestas son buenas. Sí, pero eso Porque, eso realmente es un problema, Claro. que las encuestas nuevas ya no pueden dar el mismo resultado que antes. Entonces, eso es bien interesante. Petro me parece quizás un nuevo Gaitán en ese sentido, y que realmente... Esto se refiere a Jorge Eliezer Gaitán, el sí, líder liberal asesinado gracias. el 9 de abril de 1948, Sí. con lo cual empezó lo que en Colombia se llamó la violencia y hubo 200.000 muertos y terminó todo en el Frente Bueno, Nacional, un no pacto estoy entre hablando liberales, aquí de para los que los muertos oyentes, aquí, los sí, televidentes puedan... Exactamente, sí. No hablo de los muertos ni que sea Sí, claro. asesinado, pero sí que Como un líder popular. Sí, esas emociones. Y creo que eso es muy importante. Y evidentemente, sí, en los años 40, un Gaitán podía suscitar esas emociones y quizás tener ese éxito que podría haber tenido, puede ser que Petro también lo tenga. Eso es bien interesante. Es bien interesante. Otro asunto, Juan Carlos, algo que tiene que ver con Nicaragua, un país centroamericano, un país que tiene alrededor de 6 millones de habitantes. Recordemos que desde el año 2007 Nicaragua está gobernado por Daniel Ortega, que fue comandante de la Revolución Sandinista y antes de eso había dirigido también los destinos de Nicaragua. Él tiene como muy cercana en su gobierno a la esposa del que se llama Rosario. En los últimos días trató de hacer una reforma laboral y al sistema pensional el señor Daniel Ortega y la gente se echó a las calles en señal de protesta. Como consecuencia de lo cual hubo choques con la policía y con el ejército y ha habido más de 60 muertos desde entonces. Hay mucha gente que quiere que Daniel Ortega deje el poder ya, que se vaya. Y entonces le han hecho una serie de exigencias los críticos a Ortega, al presidente nicaragüense, como por ejemplo, que suprima los grupos paramilitares, que no saque a los agentes policiales para reprender con violencia a los manifestantes, que no lleve a los empleados públicos a las manifestaciones de apoyo al gobierno y además que permita que visite a Nicaragua una misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, como se conoce por sus siglas, que forma parte del sistema de derechos humanos del sistema interamericano, que depende de la Organización de Estados Americanos de la OEA. La Iglesia además convocó un diálogo nacional. El viernes pasado le volvió a enumerar estas condiciones al señor Ortega y él solamente ha aceptado la visita de los de la CIDH a territorio nicaragüense. Pero como dice un artículo del diario El País de Madrid hoy, pues hay dos opciones: o que el señor Ortega trate de atornillarse en el poder, que quiera continuar en el poder, o que busque un camino para que él deje la presidencia, un camino pacífico. ¿Qué cree usted que va a pasar? Ortega tiene el presidente de Venezuela
en donde Maduro se atornilló y logró sobrevivir las manifestaciones. Ahora bien, las manifestaciones que hemos visto en Nicaragua proporcionalmente son mucho más feroces y mucho más masivas de lo que en cualquier momento vimos en Venezuela. Hemos visto que los famosos árboles estos de la sabiduría de Rosario Murillo han sido tumbados en Managua, ciudades enteras se han levantado contra el mandato de Ortega. Así que, y ya llevamos un mes de protestas y más bien la intensidad parece ir aumentando. Así que puede ser de que la estrategia de Ortega sea, eventualmente se van a agotar, se van a cansar y van a tener que regresar a sus casas. Dejar de protestar. Y dejar de protestar, porque el costo de Ortega, a diferencia de 1990, cuando perdió la elección con Violeta Chamorro, que él se fue como líder de la oposición y a partir de entonces empezó a planear su regreso al poder y 17 años después logró regresar al poder. En este caso, Ortega no tiene un futuro. O se queda en el poder, se atornilla en el poder, o tiene que irse de Nicaragua. Yo no veo un escenario en donde él saliendo del poder pueda permanecer en Nicaragua con su fortuna. Recordemos que incluso uno de los emblemas de esa transición del poder de Nicaragua en los años 90 fue el hecho de que los sandinistas se quedaron con las mansiones que habían decomisado de los Somoza y de los empresarios afines a Somoza, que todavía las tienen, ¿verdad? No creo que una transición permita eso. Ahora bien, ¿qué tipo de transición podría hablarse? Un adelanto de las elecciones. Bueno, Ortega ha desmantelado a los partidos de oposición. No solo estamos hablando de Ortega, sino que el Tribunal Electoral es controlado por Ortega, el Parlamento es controlado por Ortega, las Cortes son controladas por Ortega. Entonces, sin duda alguna es un escenario muy fácil. Aquí no es simplemente que Ortega se vaya, sino también es una regeneración de todo el aparato estatal, de todo el gobierno y sus tres poderes en Nicaragua. Pero la gran interrogante es esa. ¿Aceptará Ortega irse o sumergirá a Nicaragua en un baño de sangre? Parece que por el momento la segunda opción es lo que está ocurriendo. Eric Langer. Sí, es evidente que hay un modelo ahora en América Latina entre los países que tienen administración de izquierda como Venezuela, de cómo tratar a los opositores. Y eso ya han hecho en Venezuela, que sí se han cansado. Ahora los nicaragüenses creo que no son tan fáciles. Sí, porque ya han tenido historia con Somoza. Y más bien lo interesante es que el dictador Somoza y su familia, que estaba en el poder desde los años 30 hasta los 79, y también acapararon mucho la riqueza y todo eso, Ortega está repitiendo todo lo mismo. Y él más bien había tomado con sus compañeros a Somoza que no se da cuenta que eso no va. Eso simplemente no entiendo muy bien. Pero evidentemente los métodos ahora son los mismos que sí tuvieron éxito en Venezuela. Pero sospecho que en Nicaragua no va a ser tan fácil. Beatriz Pascual. Sí, yo creo que es muy irónico, ¿no? Que el propio Ortega fuera el que acabara con los Somoza y ahora está repitiendo el mismo esquema. Creo que va a depender mucho, yo no soy tan pesimista, creo que sí existe una tercera vía para que Ortega pueda salir del poder sin provocar un daño de sangre. Un baño de sangre. Un baño de sangre, pero tiene que hacerlo ya. Es decir, hay una fecha de caducidad para esto. Veremos a ver cómo va la visita en loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que la comunidad internacional puede ejercer una cierta presión o puede ayudar un poco, ¿no?, a buscar una solución a esto, aunque parece que hay países que se han olvidado de lo que está sucediendo. Pero yo sí que soy optimista y creo que la Iglesia Católica puede jugar un papel muy importante con el diálogo. Y también Venezuela ya no tiene plata para apoyar a Nicaragua, sí. Entonces creo que ese es el factor que diferencia lo que hubiera sido antes, hace 5 años, algo así. O Felipe Seria. Primero, yo creo que también hay que reforzar, digamos, estamos hablando de Jerusalén al comienzo y hablando de los 58 palestinos que se han muerto. En Nicaragua se han muerto 55 personas, digamos, en un periodo de tiempo más largo, pero esto no es una protesta, digamos, donde la gente, digamos, se está divirtiendo o lo están haciendo. Aquí hay digamos, una pérdida de vida importantísima, unos videos verdaderamente horribles
que se han visto, y es un punto de inflexión para Nicaragua, es una movilización que no se veía desde los 90s, y siendo un punto de inflexión, digamos, yo estoy de acuerdo con Beatriz que, digamos, primero estoy de acuerdo con Juan Carlos que dice que ya no hay ningún tipo de checks and balances, no hay ningún tipo como de sistema de controles donde todo lo controla, digamos, Ortega, pero precisamente por eso hay tanto donde se puede hacer. O sea, el orden del día, lo primero en la agenda debería ser restaurar el orden democrático, el sistema democrático que se deterioró y dejó de existir en Nicaragua hace muchos años. Y eso es como la base de que es la tercera vía que dice Beatriz, que, digamos, pensando también en la oposición, ellos tampoco quieren un baño de sangre. Entonces, pensando en el primer paso de cualquier decisión que tome Ortega, tiene que ser ese, como que recuperar la libertad de prensa, recuperar la competencia política y las, digamos, elecciones libres. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Beatriz, hay noticias de Cataluña. Recordemos que Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas de España. Tiene alrededor de 8 millones de habitantes y ha habido siempre un afán independentista desde hace varios siglos. El 2 de octubre del año pasado, el presidente de la Generalitat de Cataluña, es decir, del gobierno regional, el señor Carles Puigdemont, convocó a un referendo independentista. Ese referendo era ilegal, según el Tribunal Constitucional español. Sin embargo, hubo votaciones, hubo choques con la policía, porque la policía trató de impedir o impidió que la gente pudiera depositar su voto en este referendo que, repito, según los tribunales españoles era ilegal. Y como consecuencia de todo esto, vino posteriormente la activación del artículo 155 de la Constitución española, que le permite al gobierno central asumir una serie de competencias para gobernar una región, dadas determinadas condiciones. Entonces el gobierno central de Mariano Rajoy, el presidente del Partido Popular, que es un partido conservador, asumió ciertos controles, convocó a unas elecciones, se produjeron esos comicios y el partido que recibió más votos fue Ciudadanos, que es un partido de centro derecha encabezado por un hombre llamado Albert Rivera. Sin embargo, los independentistas, el partido Ciudadanos no es un partido independentista, pero los independentistas, los secesionistas, quedaron con mayoría por el sistema de votaciones que hay en España en el Parlamento, que es el Parlamento regional. Después vinieron una gran cantidad de discusiones sobre quién podía ser elegido presidente de la Generalitat, porque el señor Puigdemont, que está pedido por la justicia española o perseguido por la justicia española, se fue a vivir a Bélgica y además ha estado en Berlín. En las últimas horas el señor Puigdemont logró que ese Parlamento, por 66 votos a favor y 65 en contra, ayer eligiera como presidente a Quim Torra, un hombre independentista que además después de la elección ha dicho que va a ir a dar una rueda de prensa con el señor Puigdemont. ¿Es esta la solución? Porque el señor Torra pues, va a hacer esta comparecencia pública y además ha manifestado varias veces, se ha manifestado en contra del resto de los españoles, en unos comentarios bastante duros que algunos consideran incluso xenófobos en contra del resto de los habitantes de España. ¿Es este el remedio? Pues oyéndote, la verdad es que me parece que estamos viviendo una telenovela en Cataluña, porque hay diferentes actores. Yo creo que lo más importante es que se evitó como el desastre inmediato, que para mí era convocar otras elecciones. Es decir, había un plazo para formar gobierno, para elegir a un presidente de la Generalitat y afortunadamente se consiguió ayer. Si no, se hubiera tenido que convocar elecciones para mediados de julio. Ahora, ¿es este presidente el mejor, el que va a traer la solución a Cataluña? Posiblemente no, creo que vamos a tener que esperar mucho. Lo que sí que hace es abrir otro paso, es decir, yo creo que nos vamos a ir descafeinando poco a poco hasta que consigamos volver a la normalidad. Lo que hace el gobierno de Cataluña al poder formar gobierno es que va a obligar al gobierno central, al gobierno de Mariano Rajoy, a dejar de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Hoy Mariano Rajoy ya se ha reunido con Pedro Sánchez, que es el líder de los socialistas en España, y mañana por la mañana se reunirá con Albert Rivera de Ciudadanos. Estos dos partidos, el PSOE y Ciudadanos, son los que pactaron con el gobierno la aplicación del 155, y aunque Albert Rivera ha pedido que se siga aplicando, es posible que deje de aplicarse esto. Esto permite volver un poco más a la normalidad. Quim Torra, sin embargo, ayer hizo un discurso muy beligerante en el Parlamento, dijo que iba a seguir con sus ideas
de instaurar una república catalana, que iba a restaurar las leyes del Parlament que se aprobaron para seguir por esta vía independentista, y sobre todo pues es un personaje bastante cuestionado por el tema de los artículos estos que han salido a la luz, que escribió en unos periódicos, algunos de ellos que ya han desaparecido. En uno de ellos comparaba a la gente que hablaba castellano, que despreciaba a los que hablaban catalán con bestias. Decía que bueno, pues que le parecían como sujetos falta de razón, que cuando narraba, por ejemplo, la experiencia que tuvo en un avión en la que él estaba pues hablando catalán y una señora que estaba enfrente de él empezó a retorcerse en el asiento porque estaba oyendo catalán, según él. Es un personaje bastante cuestionable y que sobre todo reitera, ¿no?, la vía del independentismo. Su primer acto es muy simbólico, va a ser con Carles Puigdemont en Berlín, pero sin embargo, y pocas veces estoy de acuerdo con Mariano Rajoy, pero dijo ayer Mariano Rajoy que había que juzgar a este personaje por sus acciones futuras, y creo que es verdad, que hay que ver qué ocurre y ver si hay algo más aparte de la retórica. Hay que diferenciar entre la retórica y las acciones. Por mucha retórica que tiene, si luego no hace acciones inconstitucionales, pues sí que puede ser una solución. Un minuto, Juan Carlos Hidalgo. Continúa el Día de la Marmota, ¿verdad? La película esta donde todos los días parece que se repite la historia. Ahora volvemos a tener un personaje que uno de sus primeros actos es decir, Puigdemont es nuestro presidente. Así como Díaz-Canel en su discurso inaugural en Cuba dijo, Raúl Castro seguirá tomando las grandes decisiones, Torra ha dicho que Puigdemont será el presidente y por lo tanto y va a Berlín a reunirse con él. Sí. Así que parece que seguiremos en este círculo. Madrid sigue teniendo la ventaja de que el Poder Judicial y las leyes han apoyado el accionar del gobierno, sí, del gobierno español, pero la pregunta es hasta dónde llegará el hartazgo tal vez del pueblo catalán con este enfrentamiento y el hecho de que esto está lastimando la economía catalana. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Último tema, profesor Langer, y tiene que ver con las universidades. Se lo pregunta, sí. ¿Cuántos años ha sido usted profesor universitario? Desde el 84. O sea, 94, 2004, 2014, 34 años casi. Sí, sí. ¿Siempre en Georgetown? No, en Carnegie Mellon University y UCLA. Sí. Grandes universidades. Oiga, a propósito, una de las universidades más famosas de este país y del mundo es la Universidad Yale, que está en New Haven, en Connecticut, y que además fue fundada en el año 1701. Tiene 317 años. Es tal vez la tercera universidad más antigua de este país, detrás de Harvard, que fue fundada en 1636, y del College of William and Mary, que está aquí cerca en Virginia. En los 317 años de historia de Yale, por donde han pasado docenas y docenas de premios Nobel, de presidentes de este país y demás, la clase más popular, la asignatura, la materia más popular, es una que se está dando hace poco tiempo, y además la dicta una profesora que se llama Lori Santos. Recientemente, cuando llegaron los alumnos de Lori Santos a tomar clase, ella les entregó un papel diciendo que no quería que estudiaran nada en ese rato, estaban en exámenes finales, y que la orden que les daba era que se fueran de ahí y que hicieran cualquier cosa menos estudiar. Muchos estudiantes la abrazaron, unos se fueron a conocer el museo de la Universidad de Yale, que es fantástico, otros se fueron a dormir siesta y demás. En otras clases ella les explica, por ejemplo, cómo dormir al menos 7 horas, 3 días de la semana. Y en esencia el resumen que da ella de su clase es que trata más de cuestiones sobre la vida que sobre cuestiones de la academia. Toman esta clase 1.200 estudiantes, es decir, una cuarta parte de los estudiantes de pregrado en la Universidad de Yale. ¿No será que hacen falta más clases de este tipo en las universidades? En vez de que le metan a uno a veces unas materias, lo digo con mucho respeto, que son un ladrillo bestial. Bueno, a ver si mi materia también se... No, la tuya debe ser buenísima. Está claro aquí, sí, para este programa. Ojalá. Vamos a ver. Sí y no. Y la razón por la cual lo digo, y no quiero ser ladrillo, es que me parece que esa clase de cosas hay que tener en el colegio. ¿Por qué esperar hasta la universidad? Además, esos estudiantes para tomar esa clase están pagando, no sé, $10,000 solamente para esa clase, por la matrícula, digamos, $7,000, $8,000 por eso. Esas son cosas de cómo manejar la vida
que creo que los chicos tienen que saber o tratar de entender ya mucho más antes. Y es una clase de psicología que debería haber también en los colegios. Pero eso dicho, justamente esa época de los 18 a 22, 23 años es la época cuando la mayoría de la gente se define como persona. Entonces, las clases de psicología siempre son muy populares justamente por eso, porque están tratando de entender cómo son, cómo van a ser, cómo definirse ellos mismos, y por eso también las clases de psicología en general y también la carrera de psicología es muy popular en Estados Unidos sobre eso, porque es una fase de la vida donde hay que aprender esa cosa. Pero yo pienso que realmente deberían aprender eso ya antes. En el colegio. En el colegio. Sí. Beatriz Pascual. Yo estoy de acuerdo con el profesor Langer que aprender a vivir, aprender a vivir y la buena vida y cómo pues conocerse, ¿no?, un poco a uno mismo es algo que además se hace durante el tiempo. Creo además que lo difícil es aplicarlo. Es decir, una cosa es la teoría, una cosa es lo que puedas aprender en esta clase, otra cosa más difícil es ser disciplinado y decir voy a dormir 7 horas al día, y también ser disciplinado y decir, bueno, ya se acabó el trabajo y ahora voy a disfrutar y voy a irme con mis amigos, o me voy a dar una vuelta al parque, o voy a hacer ejercicio. Entonces yo creo que eso es algo también parte de la cultura que tiene Estados Unidos, ¿no?, tan orientada al trabajo, a veces tan individualista, que uno se olvida de disfrutar y del placer de vivir. Y creo que eso es algo muy importante. Del ocio. Es tan importante. Sí. Claro. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, a mí me parece que esto es algo más de millennials privilegiados, ¿verdad? Esta clase de Yale, por supuesto, porque entonces estos muchachos van a salir con su título de Yale, no dudo mucho que tengan problema consiguiendo trabajo con su título de Yale. Además aquí el desempleo es del 3,9%. Pueden tomar una clase de cómo comer sushi 101 y cuestiones así, y aún así no van a tener mayores problemas en la vida. Yo preferiría que la gente vaya a la universidad a aprender algo productivo y no como tomar historia de los reyes de Persia o alguna cosa así. Quieres que sufran, eso es lo bueno, ¿no? Sí, que aprendan. Los papás probablemente les están pagando una fortuna para que estén ahí. O menos que no vayan a aprender cómo tomar una siesta. Juan Felipe Celia, ¿hace cuánto salió usted de la universidad? Yo salí de la universidad hace 3 años. ¿En qué universidad estudió? Tufts University. Aquí en Boston. En Boston, sí, bien. Economista. Excelente. Así que conozco bien las clases que son ladrillos, como econometría y esas clases. Eso es fuerte, una clase de econometría puede ser una... La sobreviven pocos. Somnífero fuerte. Y entonces como millennial, doy la opinión, digamos, de que no es ni el uno, no tiene que ser el uno o el otro, puede ser ambas. Juan Carlos, tú bien sabes que el costeño es experto en la buena vida. Y en el ocio, nosotros... Costeño es la gente de la costa caribe. No ocupa un curso de Yale para una zona estupenda. Pero no, yo creo que aquí, digamos, no es un tema de si se enseña sobre la vida o si se enseña sobre la academia. Digamos, yo pensando en mi experiencia universitaria, uno de los temas que más me impactó a mí fue una clase llamada Educación para la Paz y la Justicia con la profesora Deborah Donahue Keegan, no se me olvida. Era una clase de 3 horas los miércoles por la noche, mitad de la semana, el estrés en su clímax. Y ella se tomaba los primeros 15 minutos para meditación. Los primeros 15 minutos de una clase de 3 horas donde decía a todos, nos ponía un programa, respiren, tengan la mente en blanco, cálmense, sáquense el estrés. Y las primeras 3 veces yo pensaba, estaba metido en la cabeza y pensando, bueno, tengo que escribir este ensayo, tengo que estudiar para este otro examen. Ya la 4ª, 5ª vez en el transcurso del semestre, esos 15 minutos eran sagrados y me servía a mí y a la profesora se lo reconozco y ya no se me olvida. Entonces es, digamos, siempre aprendiendo cosas productivas, porque tú no vas a aprender econometría tirando un frisbee, pero también incorporando algún tipo como de relief a la vida académica. ¿Qué estudia usted, Juan Carlos Hidalgo? Relaciones internacionales. Un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Océano de profundidad. ¿Y eso en qué universidad fue? En la Universidad Nacional de Costa Rica. ¿Y Beatriz Pascual qué estudió? Yo estudié periodismo y sociología. También con 1 centímetro de profundidad. ¿En qué universidad? En la Carlos III, en Madrid. En la Carlos III. ¿Y el profesor Langer qué estudió? Usted ya estudió como en 20 universidades. En la Universidad de Washington. Y del estado de Washington. En el estado de Washington y en Stanford, y con 200 metros de profundidad y nada de superficie. Gracias, Eric Langer, por haber estado en este programa. Gracias, Beatriz Pascual, Juan Carlos Hidalgo y Juan Felipe Celia. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.